Estamos viendo una vista lateral del cuello, una vista lateral derecha, y vamos a comenzar a describir las estructuras de el triángulo posterior, que es lo que se encuentra en el cuello por detrás del músculo esternocleidomastoideo hasta el músculo trapecio. Pero aquí el trapecio fue cortado, podemos ver cómo fue seccionado y no podemos ver hasta dónde llega el límite del triángulo posterior. Pero podemos ver el piso de ese triángulo, el músculo esplenio capitis, con los fascículos que van al borde posterior de la apófisis mastoides y los fascículos del esplenio que van para el cuello para formar el esplenio collis que va a las apófisis transversas de las vértebras cervicales E2, E3, E4, C5 aproximadamente. Estamos viendo el músculo elevador de la escápula o angular del omóplato, estamos viendo el escaleno medio y estamos viendo el plejo braquial. También puedo ver el vientre inferior del músculo homoioideo y las dos cabezas del músculo esternocleidomastoideo, la cabeza esternal y la cabeza clavicular. El músculo esternocleidomastoideo llega hasta la cara lateral de la apófisis mastoides. Ahora vamos a ver las estructuras del triángulo anterior. Recordemos que el triángulo anterior está delimitado por la línea media imaginaria, el borde inferior del cuerpo mandibular, algo del borde posterior de la rama y todo el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Aquí podemos ver entonces la glándula submaxilar o submandibular, el vientre anterior del digástrico y el vientre posterior. Entonces, estos dos vientres del digástrico, el anterior y el posterior, junto con el borde inferior del cuerpo mandibular, forman el triángulo submandibular o submaxilar, donde está la glándula del mismo nombre y el músculo miloioideo está formando el piso. Este músculo que estamos viendo, que hace contenido de ese triángulo, que le va a hacer un ojal para que pase el tendón intermedio del digástrico, es el músculo estiloioideo. Recordemos entonces que tanto el vientre posterior del digástrico como el estiloioideo están inervados por el nervio facial, mientras que el vientre anterior del digástrico y el miloioideo, que es este mismo, están inervados por el nervio trigémino. Aquí encontramos el rafé miloioideo y ese rafé, junto con el hueso ioides y el vientre anterior del digástrico, delimitan el triángulo submentoniano. Estamos viendo un poco por debajo del vientre posterior el triángulo carotídeo delimitado por el vientre superior del homoioideo, el vientre posterior del digástrico y el esternocleidomastoideo. Estamos viendo la vena yugular interna y ya la arteria carótida común se ha bifurcado en carótida interna, que es la más profunda y lateral, y la carótida externa, que es más superficial y medial, o anterior si lo prefieren. También puedo ver el músculo esternoioideo, que está seccionado, se continúa acá, es el mismo esternocleidoioideo, y profundo a él encontramos el músculo tiroioideo, que está llegando desde el hueso ioides, aquí se inserta en el labio superior de la cresta oblicua del cartílago tiroides, hacia abajo es el músculo esternotiroideo. En la línea media puedo encontrar la membrana tiroioidea, veo el cartílago tiroides con su prominencia, veo también los músculos, estos músculos que son intrínsecos de la laringe, los músculos cricotiroideos o tensores de las cuerdas vocales, que son los únicos que están inervados por el nervio laríngeo superior, por la rama externa que es motora. Estamos viendo la membrana cricotiroidea y por debajo algo de un anillo traqueal y la glándula tiroides, su lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho y el istmo. De aquí están saliendo las venas tiroideas inferiores. Muy bien, podemos ver a este lado que el músculo esternocleidomastoideo fue seccionado. Sigo viendo vientre inferior del homoioideo, el triángulo supraclavicular u homoclavicular, y entre los dos fascículos del esternocleidomastoideo el triángulo de Sedilot. Como punto de referencia en el fondo podemos encontrar el nervio frénico y el músculo escaleno anterior. También veo el esternoioideo, que está completo en este lado, el vientre superior del músculo homoioideo, fibras del constrictor inferior de la faringe, la vena yugular interna envuelta en su fascia, esta parte superficial es de la fascia cervical media, y estamos viendo cómo la vena facial, la vena lingual, faltaría la vena tiroidea superior, forman el tronco venoso tirolingo faringofacial,
que junto con la vena yugular interna por arriba y el vientre posterior del digástrico también arriba y adelante forman este triángulo conocido como triángulo de Guyon, por donde pasa el nervio hipogloso y están las ramas de la arteria carótida externa. Veo la parte superior del esternocleidomastoideo, los músculos escalenos, estoy viendo el escaleno anterior y el medio, el posterior es profundo, estoy viendo los fascículos o las cabezas del músculo elevador de la escápula y el esplenio capitis. Y aquí sí puedo ver perfectamente la inserción del músculo trapecio. Miren la inserción en el acromion, en la espina del omóplato, en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales y torácicas, y estoy viendo también en el borde posterior, en el tercio lateral de esa clavícula. Y miren el borde anterior del músculo cómo delimita el triángulo posterior.